Bien, entonces, así. Entonces, estábamos viendo esto que ya nos suma los datos acá. Pero ¿qué pasaría si quisiéramos, por ejemplo, el promedio de esas notas, ¿va? Podríamos venir y decir una variable aquí, promedio. Promedio es igual, ¿a qué va a ser igual el promedio? A la suma de las notas, ¿va? De hecho, podríamos utilizar la variable zona, ¿va? Que ya era una suma. Pero si lo queremos mostrar todo de un solo, sería así, ¿verdad? Entre paréntesis, porque estamos diciendo que hacemos esta suma primero y luego vamos a dividir entre la cantidad de datos, en este caso 4, ¿va? Entonces ahí ya me saldría el promedio. Entonces aquí ya podría escribir yo, el promedio es, en vez de zona sería promedio. Ahí estamos. Que le ejecuto. Ahí estamos, perfecto. El promedio es 19.5, ¿va? Excelente. Eh, Ahora voy a copiar todo esto. Lo voy a pegar acá. Pero este PHP se me fue. Ahí está. Ahí estamos. Bien. Ahora vamos a continuar aprendiendo otras cosas. Hoy vamos a ver cómo añadir más elementos a un array ya construido y cómo quitar elementos a un array. Pues esto es bien fácil y lo hacemos mediante la función array push. Voy a colocar aquí, digamos, y voy a escribir un poco de teoría. ¿Va? Nos sirve para agregar un elemento a un array. Un elemento al final de un array. Ahí estamos. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, países le voy a colocar. Entonces, digamos que tenemos un listado de países, por ejemplo, de Sudamérica, digamos, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile. Digamos que solo están esos, ¿va? Y ya está creado nuestro array, pero digamos de que nosotros tenemos un programa y por alguna razón en algún momento nosotros tenemos que agregar un elemento más o al array. Esto es posible mediante la función array push.
digamos de que no todo el tiempo vamos a tener la libertad de agregarlo aquí al final, ¿va? Ya en la vida real, sino que a veces necesitamos agregar un elemento al array en tiempo real, ¿verdad? Así en caliente, por decirlo así. Entonces, para hacer eso, utilizamos el array push. Que nos va a agregar un elemento al final del array. Entonces, para eso, el array push tiene la siguiente sintaxis. Aquí va el nombre del array y va a ir seguido del elemento, del nuevo elemento. Esto lo voy a dejar comentariado como sintaxis, digamos, sintaxis. Es decir, que así se debe de declarar el array push. Entonces, ya para colocarlo en práctica, yo lo coloco array push y escribo el nombre del país, perdón, el nombre del array. En este caso le habíamos nombrado países. Y digamos que ahí se nos olvidó colocar Ecuador, digamos. Listo. Si yo quisiera agregar otro más, se pondría array push países. Y digamos que otro se nos olvidó Bolivia. Digamos un array push países, digamos otro país que se me olvidó, Colombia. Ahí está. Entonces, con eso ya agregamos Ecuador, Bolivia y Colombia a nuestro array. O sea que ya está dentro de países. Pero el rollo es que no lo sabemos o no lo queremos ver, digamos. Entonces, como lo queremos ver, lo podemos recorrer con un for each, como veníamos haciendo antes, ¿verdad? Y el for each solo colocamos países, as. Le voy a colocar país aquí. Y aquí le coloco hecho país punto coma. Ahí está. Listo. Ya con eso ya recorro países. Y vamos a observar que nuestro array ya no solo va a tener estos 4 países, sino que va a tener 7 elementos. Va a tener a Ecuador, Bolivia y Colombia, que los agregó hasta el final del array. Entonces vamos a ejecutar. Ahí estamos. Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia. Y se dan cuenta, nuestro array original era este, ¿verdad? Solo hasta aquí. Pero con el array push nosotros logramos colocar nuevos elementos al array. Después de haberlo declarado, ahora no colocándolos aquí. Y entonces eso fue posible gracias a la función array push. Nos sirve para agregar elementos al final de nuestro array. Voy a copiar esto. Y lo vamos a pegar aquí en el ejemplos. Entonces ya vimos cómo agregar un elemento a un array, pero no hemos visto qué pasa si yo quisiera quitarlo. Entonces, si yo quisiera quitar el último, por ejemplo, eso lo podemos hacer con la función pop. Vamos a colocarle acá una variable de carros. Ahí está. Y, bueno, primero les voy a explicar qué es array pop. Nos sirve para quitar un elemento
Nos sirve para quitar un elemento al final de un array. Ejemplo, digamos que tengo este array de carros, de marcas, digámoslo así, ¿verdad? Digamos que está un Datsun ahí. Bien, y ya tenemos nuestro array de marcas de carros, pero digamos que lo que necesitamos es quitar los dos últimos, por ejemplo, quitar los dos últimos. Para hacer eso, nosotros utilizamos la función ArrayPop. El ArrayPop funciona de la siguiente forma. ArrayPop. Acá colocamos el nombre del array. Y a coma, se coloca el... Claro, ahí solo se coloca el nombre del array. Y listo. Esta sería la sintaxis. Esa es la sintaxis. Porque ArrayPop no necesita decirle qué elemento vamos a quitar porque él solo quita el último elemento. Entonces, por ejemplo, el ArrayPop quitaría, por ejemplo, Datsun la primera vez. Y si lo corriéramos de nuevo, quitaría Mahindra, que sería el nuevo último. Entonces, por ejemplo, yo le pongo aquí ArrayPop carros, porque ese es el nombre de mi array. Y ahí aquí automáticamente en esta línea ya quitó el último dato. Array pop carros, lo de nuevo. Y automáticamente quitaría el siguiente último, que sería Mahindra. Acá, por último, vamos a recorrer el array para asegurarnos de que sí lo haya quitado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con carros, el nombre es el nombre de nuestro array, as, y aquí el nombre de alguna variable. Podría ser carro o podría ser incluso C. O sea, no importa, ¿verdad? Hecho. Mira, a ver, la repitamos aquí, ¿va? Punto, y voy a darle como acá, un espacio. Ahí está. Entonces, ahí ya vamos a recorrerlo. Noten que al inicio teníamos todos estos carros, pero luego le quitamos el último, debió haber sido Datsun. Luego le quitamos el último, debió haber sido Mahindra. Entonces, lo que nos va a imprimir ya solo va a ser aquí, va, hasta Suzuki. Ya estamos, va, BMW, Mazda, Volvo, Toyota, Suzuki. ¿Y cómo lo quitó? Dice. Ah, lo quitamos en este momento. Miren, vamos a ver. BMW, Mazda, Volvo, Toyota y Suzuki, ¿va? En este momento estamos quitando, ¿eh? Aquí estamos quitando el último. Quitamos Datsun. Y aquí en este momento quitamos Mahindra. Es decir, cada vez que yo le coloco array pop y le envío el nombre de mi array, él automáticamente viene, bueno, voy a ver el array y le voy a quitar el último. ¿Y quién es el último elemento? Es Datsun. Bueno, muchas gracias por participar, va y lo elimina. Y luego le puse array pop de nuevo, carros. Viene y ya viene acá, va. Bueno, ¿cuántos quedan? Queda hasta Mahindra, va. El último que es el Mahindra se va, ¿verdad? Bye bye. Y entonces ahí ya solo nos queda hasta Suzuki, ¿va? Si yo quisiera quitar Suzuki, solo le coloco array pop carros otra vez y solo me va, en mi array ya va a ser solo BMW hasta Toyota.
Entonces, estamos quitando elementos de un array, quitando explícitamente el último elemento del array cuando hacemos un array pop, ¿verdad? Dice Jimmy que si podemos quitarlos en forma de índice. Es decir, que si quisieras quitar, por ejemplo, Mazda, que es de la posición 2, eh, fíjate que sí, debe de haber una función. eh, Debe haber una función que nos corte, por ejemplo, con el índice, pero con el array pop, con esta función en específico, con array pop no podemos hacerlo, porque el array pop lo que hace es quitar el último, ¿verdad? No es su función quitar con un índice en específico, ¿verdad? Arre, no, de la madre, había parado la grabación. Solo les voy a explicar brevemente el array splice para que les quede en el video. Que decíamos que el array splice nos sirve para eliminar un elemento del array sabiendo su índice. Por ejemplo, queremos eliminar Mazda, colocamos el nombre del array aquí, array splice, y luego coma. Aquí sigue, según nuestra sintaxis, sigue el índice a eliminar, que sería el 1. ¿Y cuántos elementos queremos eliminar? Sería 1. Acá tenemos la sintaxis, que sería el nombre del array, el índice a eliminar y cuántos va, en array splice. Aquí prácticamente ya eliminamos la posición 1, que la posición 1 es master. Entonces ya solo nos va a imprimir BMW, Volvo, Toyota y Suzuki. Porque imagínate, Datsun ya no los habíamos tronado aquí en el array pop, cuando eliminaba el final de cada uno, ¿verdad? El array splice nos elimina, pero un índice en específico. Ahí estamos, hechos. Bien, este es nuestro primer array que habíamos impreso. En este, si se dan cuenta, se encuentra todavía Mazda. Y llegábamos hasta Suzuki. Es prácticamente la primera vez que lo imprimimos. Luego de que quitamos los dos últimos, que Datsun, imagínate, lo quitamos. Entonces ya el array solo llega hasta aquí. Y utilizando array displays, le colocamos el índice a eliminar, que era Mazda, o sea, el 1. Y ya solo nos imprime, miren, BMW, Volvo, Toyota y Suzuki, ¿verdad? Es decir, eliminó el índice que le dijimos, el 1, ¿ah? ¿Qué hubiera pasado si queríamos eliminar, por ejemplo, Toyota? ¿Toyota en qué posición está? Toyota está en la posición 3. Entonces, aquí en vez del índice a eliminar que sea 1, le coloco 3. Y allá me va a eliminar el 3, que es Toyota. O sea que sí me va a salir BMW, Mazda, Volvo y Suzuki nada más, ¿va? Y estamos bien. Esta fue la primera iteración, ¿va? Donde solo eliminamos los dos últimos. Tenemos BMW, Mazda, Volvo, Toyota y Suzuki. Y en la última, cuando eliminamos Toyota, cabal ya solo nos aparece BMW, Mazda, Volvo y Suzuki, ¿va? ¿Cómo la eliminamos? Porque en este espacio de acá, según nuestra sintaxis del array displays, le decimos el índice a eliminar y aquí le decimos cuántos. Voy a copiarles esto. Ahí está.
Bien. Voy a guardarles esto. Programación. Ejemplos. 003. 21. Muy bien.